totalmente virtual. Ya vimos qué es un mol. ¿Qué es un mol, jóvenes? Es una unidad química para cuantificar o medir la Correcto. materia, las cosas. Sí. La definición que planteamos el día de ayer es que el mol es la unidad del sistema internacional para la cantidad de sustancia y se define como la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de átomos que existen en 12 gramos de carbono 12. Es la sustancia que contiene el mismo número de átomos o partículas o entidades que existen en 12 gramos de carbono 12. Y a esto se le llama también el número de Avogadro, en honor a Amadeo Avogadro, que observó esas ideas. ¿De acuerdo? Entonces yo les preguntaba, yo ahí tengo un mol de sustancias, ¿de acuerdo? Yo tengo un mol de sustancias. Como pueden ver, simulemos que ahí hay por 10 a la 23 de algo. En este caso, canicas. Hay por 10 a la 23 canicas rojas y por 10 a la 23, 6 por 10 a la 26 por 10 a la 23 de canicas amarillas. Por definición, yo tengo un mol de canicas rojas y un mol de canicas amarillas. Ahora, viéndolo en una báscula, ¿pesarán igual? No. No. Entonces, ya sabemos que eso no se da. Y ya pasando a un contexto real, ahí tengo un mol. En el lado izquierdo tengo lo que se mira oscuro. Un mol de limaduras de hierro. Y aquí tengo un mol de azufre. Como ven, en sí pesan diferente y también ocupan diferente espacio, ¿de acuerdo? ¿Es lógico esto? ¿Cuánto pesaría un mol de hierro? 55.85 gramos. 56 gramos. Y el azufre pesa 32. ¿De acuerdo? Aquí tengo la representación de un mol de sustancias. Por ejemplo, aquí tengo el mol de bromo, que tengo que tenerlo porque se sublima con facilidad. Un mol de aluminio. Aquí está el mercurio, que sería el más denso. Mol de zinc, mol de azufre, un mol de hierro en clavos y un mol de cobre en un alambre. Todo eso son moles, porque hay exactamente la cantidad fijada en la masa que representa en la tabla periódica. Ya habíamos visto este concepto de la relación que tenemos entre la masa que aparece en la tabla periódica y el mol de sustancia. Yo puedo decir que un átomo de hierro pesa 55.85, ¿sí? Pero ese va a ser UMA, unidad de masa atómica, porque estoy hablando de un solo átomo. Ahora, eso yo no lo puedo pesar. No lo puedo pesar con mi tecnología actual. Pero si yo junto un mol de átomos de hierro, curiosamente tiene el mismo valor absoluto o el mismo valor numérico, pero ahora en unidades de masa. 55.85 gramos. Y esto ocurre para átomos, moléculas o compuestos. En conclusión, la masa atómica de un elemento expresada en UMA es numéricamente la misma que la masa de un mol de átomos expresada en gramos. Vimos también el concepto de masa molar, que la masa molar es de una sustancia, es la masa por mol.
que simbólicamente es lo que hemos estado haciendo en las presentaciones anteriores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un mol, el peso que tenga eso va a ser la misma masa molar. Y esto aplica tanto para elementos como para moléculas o como para compuestos. Recordando que en moléculas y compuestos tengo que sumar el aporte que hace cada átomo a la fórmula. Y aquí vamos a ver relacionando algunos términos importantes. Por ejemplo, si yo les digo masa isotópica, me estoy refiriendo a la masa de un isótopo. Eso se expresa en UMA. Si yo digo masa atómica, que es el promedio de las masas de los isótopos naturales de un elemento, que es el valor que está en la tabla periódica, eso se expresa en UMA. Si yo digo masa molecular, también llamado peso molecular, que es la suma de las masas atómicas en una molécula o unidad de fórmula, eso se expresa en UMA. Ahora, el único que es diferente es la masa molar, ya que esta es lo que se pesa en un mol de sustancia. Y por lo tanto, esa sería gramos por mol. Recordando que eso aplica tanto para átomos. Si yo tengo un mol de átomos, tengo su peso en gramos. Puede ser iones, moléculas o unidades fórmula, que esos son compuestos. Pregunta hasta aquí. Estoy haciendo un breve resumen de lo que vimos ayer. ¿Preguntas? De acuerdo, ninguna. Por ejemplo, si yo quiero determinar la masa molar del dióxido de azufre, es tomar los componentes y yo sé que tengo un átomo de azufre y tengo dos. En este caso, como es masa molar, voy a asumir que primero tengo un mol de dióxido de azufre. Un mol de dióxido de azufre. Por lo tanto, yo tengo un mol de azufre y tengo 2 moles de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, un mol de azufre pesa 32.07 gramos por mol. Y voy a tener 2 veces la masa molar del oxígeno, que es 16. Y ahí, por lo tanto, se suma. Igual en el caso de un compuesto iónico. Si yo tengo un mol de sulfuro de potasio, entonces quiere decir que tengo 2 moles de potasio y un mol de azufre. ¿De acuerdo? Entonces sumo 2 veces la masa molar del potasio más la masa molar de un mol de azufre. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia cuando estemos hablando en gramos y UMAS? Pregunto ahorita. Sí, ingeniero. ¿De acuerdo? Este lo hicimos ayer. Este es igual. Comenzamos a ver el concepto y aquí nos quedamos de masa porcentual y fórmulas químicas. ¿De acuerdo? Vimos que yo puedo determinar el aporte que hace cada mol de sustancia o cada átomo, dependiendo cómo lo esté definiendo, a la fórmula estructural. ¿De acuerdo? Permítanme. De acuerdo. Entonces, cada elemento de un compuesto constituye la parte proporcional de la masa del compuesto. Para una molécula individual o compuesto, usamos la masa molecular y la fórmula química al fin de encontrar el porcentaje. Ya esto lo podemos decir de la siguiente manera. Si yo uso el concepto de masa molecular, ustedes saben en la tabla que acabamos de ver que está expresado en UMA. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser átomos de X por el peso de la masa atómica entre la masa molecular del compuesto.
que está en UMA. Ahora, ese es usando la definición y los datos de la tabla periódica. Ahora, si yo me paso al contexto macroscópico, si yo tengo moles del compuesto, yo puedo también hacerlo a través de la masa molar. Aquí sería los moles de X, ya no átomos, por la masa molar de X, entre lo que pesa un mol del compuesto. ¿De acuerdo? Eso sería la representación de la masa molar. Ayer hicimos el ejemplo con la... Ya se me escapó el compuesto. Que era óxido de hierro. ¿De acuerdo? Que era óxido de hierro. Y nos dio que si nosotros teníamos 1 tonelada de óxido de hierro 3, nos daba cuánto de hierro había realmente en esa tonelada. 0.7 toneladas. 0.7 toneladas. Pero ahí fue idealizando qué cuestión o qué situación. El óxido de hierro estaba de manera pura. Correcto. Que toda la piedra que conformaba esa tonelada era puro óxido de hierro. ¿De acuerdo? ¿Tendré la suerte de encontrar eso siempre así en la naturaleza? ¿Mm? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Ahora imaginémonos que yo obtengo esa piedra, pero de esa piedra se sabe que solo el 60% es óxido de hierro 3. ¿De acuerdo? De esa piedra, vamos a dibujar una piedra aquí. Vamos a dibujar aquí algo que represente casi el 60%. Digamos que solo esto es óxido de hierro 3 y el resto es materiales inertes o cosas que no me interesan. Porque yo quiero obtener hierro para hacer vigas. Porque trabajo en una empresa metalúrgica o siderúrgica, como dice. ¿De acuerdo? Si ahora me pongo en el contexto y yo digo que tengo 1 tonelada de esa piedra, ahora ustedes me podrían decir cuánto hierro realmente tengo en esa tonelada de piedra. ¿Cuánto sería? Sería el 60%, ¿cierto? No, solo hierro, dije. ¿Cuánto hierro tengo? Recordemos que yo tengo 60%, pero de óxido de hierro. El 42%. De acuerdo, pues saquemos el valor. Yo sé que en 1 tonelada de esta piedra, primero voy a sacar el óxido de hierro. Yo sé, por definición, y puedo sacar un factor que, por ejemplo, yo sé que de cada 100 gramos, por decir algo, de cada 100 gramos de piedra, o de tanto, qué sé yo, porque esto es un factor. Yo sé que el 60% va a ser óxido de hierro. Entonces recuerden que el porcentaje es una unidad de una propiedad intensiva que la puedo aplicar a cualquier unidad. Entonces yo puedo decir que en esta condición, en cada tonelada de piedra, realmente yo tengo 1 tonelada, 0.6, perdón, toneladas de óxido de hierro 3. ¿De acuerdo? ¿Se entiende este factor que acabo de escribir? Ahí estoy representando el 60%. Ya saqué el óxido de hierro. Ahora voy a sacar el hierro. Y ustedes saben que en 1 tonelada de F2O3, ¿cuánto hierro habrá?
Lo sacamos ayer ese factor. 70. 70%, pero expresándolo en estas unidades sería 0.7 toneladas de hierro. Eso, como dice, 6 por 7 va a dar 0.42 toneladas de hierro. Alguien pudo haber dicho, bueno, ingeniero, yo lo vengo y multiplico esos factores. Así, más sencillo, también. Es correcto, pero aquí se los muestro para que miren de dónde van saliendo los números. ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Dudas? Sí, se entiende, ingeniero. Bueno, una consulta. Por ejemplo, el factor de conversión, digamos, para saber cuánto hierro hay. O sea, ese factor yo lo puedo sacar de cualquier sustancia que sea pura, digamos. Por Sí. ejemplo, si me dan otro compuesto y está puro, yo puedo sacar ese factor, pero solamente si está puro, ¿verdad? No, es que el factor, recuerde que aquí, en este punto aquí, en este punto, estoy sacando el óxido de hierro 3. Nosotros ayer en la clase de ayer asumimos un mol, o sea, una base de cálculo de óxido de hierro 3. Entonces, el porcentaje de hierro en un mol va a ser igual. Siguiendo aquella fórmula. ¿Cuántos moles de hierro tengo? ¿Cuántos moles de 2. hierro? Dos. 2. Multiplicado por 56 gramos mol sobre 2 por 56, que eso es el hierro, más 3 por 16. Súmenme eso y me dan el porcentaje. Esto multiplicado por 100. 70%. 70%. Entonces usted necesita saber el aporte de hierro, por definición, en un mol de un compuesto puro, se saca AC, que sería Sí, esta fórmula. ajá, pero lo que yo me refería es que con otro compuesto, digamos, se realiza de esta forma, solamente que no necesito un compuesto puro. Usted va a asumir el compuesto puro. Ah, ok. Porque en este ejercicio de ahorita, la piedra era pura. No. No. El ejercicio que estaba planteado originalmente para esta presentación decía que ustedes tienen glucosa, que es el nutriente más importante para las células vivas. ¿Cuál es el porcentaje de masa en cada elemento? Ahora vamos a sacar uno. Vamos a sacar el porcentaje del carbono. Entonces, yo les voy a preguntar, ¿cómo lo trabajamos? Como aquí ustedes miran que no me dan datos de nada, ¿verdad? Me dan datos de entrada. Me dan masa o algo. En el primer párrafo, No. ¿no? Entonces, ustedes pueden asumir. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Lo trabajamos como masa molecular? ¿Lo trabajamos como masa molar? Tiene que tener un orden, un sentido. Masa molar. ¿De acuerdo? Traemos masa molar. Te vamos a trabajar con masa molar. ¿De acuerdo? Vamos a hablar en moles. ¿Cuántos moles de carbono hay en la glucosa? 6. 6. Lo multiplico por la masa molar del carbono, que es 12 gramos por mol. Sobre. Tengo que sacar la suma de lo que pesa un mol de la glucosa. Lo vamos a hacer aquí indirectamente. 6 por 12 más 1 por 12 más 6 por 16. Y esto siempre estamos en términos de gramos mol multiplicado por 100. ¿Cuánto daría eso?
40%. 40%. ¿De acuerdo? Ahora le dicen, ¿cuántos gramos de carbono hay en 16.5 gramos de glucosa? ¿Cómo sacamos ese dato? ¿Cómo puedo saber yo cuántos gramos de carbono hay en esa cantidad de glucosa? ¿Cómo lo sacamos? Sabemos que 180 es la masa molar de la glucosa. Entonces, los 16.55 lo dividen entre la masa molar de 180. Ujú. Después, Y tiene moles. ¿Qué más hace con moles? que sé que un mol de glucosa hay 6 moles de carbono. Y un De mol de acuerdo. carbono hay 12 gramos de carbono. De acuerdo. Y da Válido. 6.62. Sí, lo entiendo. Válido, pero se está yendo largo. Esto era moles por gramos mol. Se cancelan los moles, ¿verdad? ¿Qué les quedaba arriba? Gramos, ¿verdad? ¿Lo ven? Y abajo pasa exactamente lo mismo. Entonces yo dividí gramos sobre gramos. Entonces este porcentaje es un ¿qué? Porcentaje masa. Dividí gramos sobre gramos. Sí. Bueno, entonces, ¿y qué sabemos si un porcentaje masa? Depende de la cantidad de sustancia. No. No. Ustedes pueden agarrar los 16.55 y multiplicármelo directamente por 0.4. Porque yo tengo este dato. Si no tendríamos que hacerlo como dijo el compañero. ¿Cuánto da eso? $6.62. Hay otros que les gusta hacerlo como más expresivo. Hubieran dicho 16.55 gramos de glucosa y qué sé yo, que en 180 gramos de glucosa, usando en pocas palabras esta definición, ¿cuántos gramos de carbono hay? ¿6 por 12? 72. 72. 72 y ya cancelan la palabra glucosa con glucosa. Y este 72 entre 180 es el mismo 0.4, solo que expresado de otra manera. Saquen y van a ver que les da el mismo 0.4. ¿Sí o no? Sí. De acuerdo. Ahora vimos en las clases anteriores el concepto de fórmula empírica, ¿de acuerdo? Un químico analítico que investiga un compuesto, muchas veces nos vamos a encontrar con sustancias desconocidas. Lo que hacemos para averiguar quién es descomponerlo en sustancias más simples y encontramos la masa de cada elemento componente. Y después estas masas las vamos a convertir en moles y luego matemáticamente vamos a convertir esos moles en subíndices. Este procedimiento lleva a cabo a la determinación de la fórmula empírica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la fórmula empírica? Ya lo vimos ayer. Es la que nos da la relación más pequeña o sencilla que puede haber en los átomos,
que es la relación más pequeña o sencilla que puede haber entre los átomos o la masa de los mismos. Entonces, la fórmula empírica me dice exactamente la fórmula del compuesto en la realidad y me dice sus propiedades. No. No, porque la fórmula empírica podría ser cualquier cosa. Solo me da una relación sencilla. Para saber eso es, si yo conozco la masa molar del compuesto desconocido, yo puedo sacar la fórmula final del compuesto, ya que la empírica debe ser un submúltiplo de la molecular. Y a veces ocurre que la empírica es la misma molecular también, ¿de acuerdo? Y ya con ese factor, yo saco, multiplicando por ese factor que obtuve la empírica, realmente cuál es la verdadera fórmula de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema básico. Digamos que un compuesto estaba armado por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿de acuerdo? Y ustedes determinaron que tiene esta cantidad de masa. ¿De acuerdo? Entonces, como les acabo de leer en el párrafo anterior, lo que ustedes van a hacer es la masa que obtienen en gramos, la vamos a convertir en moles. Como ven aquí, estoy pasando cada dato a moles. Carbono por 12, hidrógeno por 1 y oxígeno por 16. Ya tengo los moles. Permítanme, voy a tomar asistencia. Pregunta, ¿todos ya me entregaron su carnet de vacunación o alguien que esté pendiente? Ya el siguiente clase voy a revisar. Ya comienzo a revisar. Por favor, lo quiero para el lunes. ¿De acuerdo? Y ahora que yo tengo las relaciones más pequeñas de moles, voy a traer a colación la ley de proporciones múltiples. ¿Qué hablaba la ley de proporciones múltiples? Si lo recuerda alguien. Que algunos elementos se pueden mezclar bajo distintas proporciones, pero que la división de esos números siempre va a ser una relación simple. Sí. En sí decía que si yo tengo dos compuestos que contienen A y B, yo puedo relacionar el contenido de A en los dos componentes tomando B como fijo, teniendo cantidad B fija y relacionando los cocientes de A y B de las dos sustancias, me va a dar números enteros pequeños. Esto lo traigo a colación porque vamos a hacer la misma idea. Voy a agarrar algo fijo y él va a dividir a todos los demás. Y lo que yo voy a agarrar fijo va a ser la cantidad de moles más pequeña. En este caso, ¿cuál sería la cantidad de moles más pequeños? ¿Quién sería de estos compuestos? Miren los moles. El carbono. El El carbono. carbono. Entonces el carbono lo voy a tomar como pivote y así va a ser. Cuando yo tenga moles, voy a agarrar la cantidad más pequeña. Hay ocasiones en que hay átomos que tienen el mismo número, pero no importa. Con tal que sea el valor más pequeño, entonces divido entre el más pequeño, que miren qué es lo que hago aquí. De aquí les da 1, 2, 1. Entonces el compuesto lo escriben CHO. ¿Quiere decir cuántos tengo de carbono? 1. Voy a ponerle una cábala para representarlo ahorita. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces aquí está la fórmula empírica del compuesto. Ese es a grandes rasgos lo que vamos a obtener. Esto, digamos, ya es la parte casi final, cuando yo ya tengo desarmado el compuesto. Pero antes de eso, va a haber alguna situación porque será fácil obtener las masas de distintos pedazos del compuesto.
¿Mm? Esto ya es datos netos, ya trabajados, procesados y todo. Pero llegar a estos datos será fácil. ¿Mm? ¿Será fácil? No. ¿No? Porque hay cuestiones experimentales. De acuerdo, aquí les presento el concepto de fórmula molecular que ya lo mencioné en el párrafo. Se supone que la fórmula molecular va a ser igual a un factor, o n veces, la fórmula mínima o empírica, que así también se le llama. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor de n, simplemente es masa molecular entre la fórmula mínima o fórmula empírica. ¿De acuerdo? Y ese factor me va a poder determinar. La masa molecular se la doy yo directamente o se la doy a través de alguna propiedad y ustedes la sacan. Pero ese dato va a estar en el ejercicio. ¿De acuerdo? Porque ustedes lo tienen información y procedimiento para sacar directamente la fórmula empírica. ¿De acuerdo? Empecemos ya las construcciones. Les recuerdo, vuelven a ingresar. Vamos a empezar con un sencillo. ¿Qué característica tiene este ejercicio? ¿No da masa? Les doy masa. ¿Qué más? Miren las características del ejercicio. Es un compuesto iónico. También puede ser, les doy las masas y ya les doy las cantidades exactas, como ya les estoy dando la parte final. Ustedes solo van a armar la empírica, ¿de acuerdo? En pocas palabras, yo ya les doy las masas. Entonces, ustedes van a proceder de la siguiente manera. Vamos a sacar los moles de cada cosa. Mol de sodio, mol de cloro, mol de oxígeno. Entonces, vamos a tener 2.82 gramos. Si yo sé que en 23 gramos de sodio hay un mol, tengo 4.35. Yo sé que en 35.5 gramos tengo un mol de cloro y tengo 7.83. Y yo sé que en 16 gramos tengo un mol de oxígeno. Como ven aquí, el oxígeno, ¿cómo es? ¿Cómo es el oxígeno ahí? Monoatómico. Entonces, ahorita el oxígeno en la fórmula empírica va a ser monoatómico. ¿De acuerdo? Eso ya va a ser diferente cuando estemos trabajando con gases, porque si yo trabajo con gas oxígeno, ¿qué naturaleza tiene el gas oxígeno? ¿O qué composición? Diatómico. Atómico. Entonces, ahorita el oxígeno es monoatómico. ¿De acuerdo? Por favor, calculadora en mano, denme estos cálculos. Démoslo al menos con 3 cifras significativas. Así yo quiero los resultados en examen. Con 3 o más cifras significativas, no menos de eso. ¿Por qué? Hay errores al dividir entre números pequeños. Entonces, denme suficientes cifras, por favor. Y si el compuesto solo da poquitas, pues la quedé, porque tal vez es exacto. Dígame. El de sodio da 0,1226. 12.26. De acuerdo. ¿Cloro? ¿Mm? No escuché problemas ahí de 0.1225. 0.12. 25. 25. Moles. El otro. 0.489. De acuerdo. ¿Cuál sería el más pequeño?
El cloro. Cloro. Bueno, este lo voy a agarrar de pivote y automáticamente voy a ir todo por ese mismo. Bueno, este es fijo que es 1. ¿Cuánto va a dar este? 1. Deme el número que les tira la calculadora ahorita. Me da 1 por 1.00082. ¿De acuerdo? Aquí, el que le dé la calculadora. No me lo redondeen para que discutamos algo. 3.9918. 3.9918. De acuerdo. Yo tengo unas reglas de redondeo. Eso puede variar de docente a docente. Por decir algo, si hay varios ceros acá, nosotros podemos decir que esto es ¿qué? 1. 1. Ahí nadie tiene duda, ¿verdad? Que sea 1. Si algo es .99 algo, ¿qué podemos decir de esto? 1. 1. 4. 4. 4. Miren el número completo. Ahora el problema está aquí. Cuando ustedes tengan de .2. Porque yo sé que a veces 1.2, 1. Ahora el problema es cuando hasta 1.16 algo, 1. El problema es cuando les dé .2 a .85 por decir algo. Ahí ustedes van a buscar un factor. ¿Qué es un factor? Un número que haga que ese número sea un entero. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si en una de estas relaciones molares le hubiera dado un factor de 1.25? ¿Qué número haría que eso se me volviera un entero? Y buscando el entero más pequeño. Cuatro. 4. Eso me daría 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces yo multiplicaría ese factor por 4. Pero si yo multiplico un factor por un número, tengo que multiplicar todos los números por ese mismo factor. ¿Se entiende? 1.25. ¿Sí? 1.25 4 por igual a 5. 5. Bueno, Sí. 5, perdón. Entonces, pero este es el punto. Sí, tiene razón, 2.55. Entonces, este es el punto. Si yo multiplico uno de los coeficientes para ajustarlo a un número entero pequeño, todos los demás deben ser afectados. ¿De acuerdo? Y se busca el más sencillo. Porque yo puedo haber dicho, bueno, 1.25 por 8, ¿cuánto da? 10. 10. Y si digo 1.25 por 12, 15. 15. Son números enteros, pero muy grandes. El primer entero, pequeño, ¿de acuerdo? Hagamos este. ¿Qué tiene característica este ejercicio con respecto al anterior? No da masa, da porcentajes. Da porcentajes. ¿De acuerdo? Da porcentajes. Solo tengo datos de porcentaje, no tengo cantidades de masa ni nada, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer. Lo bueno es que ya está desarmado. Miren que les dicen que el 40% es carbono, el 6.71 es hidrógeno y el 53.3 es oxígeno. Y les cuentan que esto es ácido láctico, que determinemos la fórmula molecular del compuesto.
Ya me dicen la masa molar del ácido láctico, 90. Entonces ya tengo información. ¿De acuerdo? Procedamos. En este caso, la fórmula empírica trabaja con masa. Entonces aquí yo voy a asumir una base de cálculo. ¿Cuál es la base de cálculo más idónea? 100. 100. Para que estos porcentajes de un solo se conviertan a 40 gramos de carbono, 6.71 gramos de hidrógeno y 53.3 gramos de oxígeno. Aquí de un solo lo voy a convertir a moles. Entre 12, entre 1, entre 16. Deben esos datos. El del primero es 3.333333. Ujú. De acuerdo. El siguiente es el mismo número. 53.3 entre 16. Del oxígeno es 3.33. ¿Hay más dígitos? O ahí, exacto. En los dígitos es 3.33125. 1, 2 lo voy a poner. ¿De acuerdo? Basado en esto, ¿quién es el menor? El oxígeno. ¿De acuerdo? Tomemos ese de pivote. Ahora denme los subíndices. Pero por favor, ahorita denmelos como se los tire la calculadora. Porque nos estamos familiarizando con los ajustes de redondeo. Como lo tira la calculadora, denmelo ahorita. El del primero es 1.0005. ¿De acuerdo? El segundo es 2.0142. Ujú. Y este es 1. Entonces, en la rutina, ustedes me lo van a escribir así. Primero el carbono, después el hidrógeno. Después van a escribir otros átomos como nitrógeno, azufre, flúor, cualquier otro. Y de último, el oxígeno. Y si hubiera un metal, lo pondrían aquí primero, por decir algo. Si hubiera sodio, lo ponen aquí primero. ¿Se entiende? Primero el metal, si hubiera. Después carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre, flúor. Pero de último el oxígeno. ¿De acuerdo? Esa es la manera en que me van a escribir la fórmula. ¿De acuerdo? ¿Cuál es su índice del carbono? Ese 1005. Nadie tiene duda que sea 1. No. No hay duda. ¿De acuerdo? El hidrógeno dice 2.0142. ¿Qué número pongo? 2. 2. Y aquí un 1. Entonces ustedes miran que la fórmula es CH2O. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tiene con el primer ejercicio? Nos dio la misma fórmula, ¿verdad? ¿O no? Ah, no. Estaba viendo otro. Este es el que quería ver. A ver. Este. ¿Ven que dio la misma fórmula? CH2O. Sí. Ahora, basado en esto, yo puedo decir que es el mismo compuesto. ¿O no? Basado solo en esto,
que ambas dieron CH2O, puedo decir que los dos ejercicios anteriores eran ácido láctico. ¿Puedo decir yo eso? Sí. No, no puedo. La fórmula empírica puede ser común a varias fórmulas. Ya veremos eso más adelante. No puedo. Ahora, si me da la misma empírica y tuviera la misma masa molar, ahí podríamos decir que estamos hablando del mismo compuesto. ¿Sí o no? Sí. Ahí sí. Bueno, nos falta. Yo saqué la empírica, ¿verdad? Sáquenme la masa de este compuesto, la masa molar en este caso. 30 gramos. 30 gramos. Entonces, de lo que vimos anteriormente, lo voy a rayar aquí porque ya me quedé en espacio, lo voy a poner acá. Vamos a sacar el factor N. Ahí estoy creyendo en la fotografía. ¿Qué decía el factor N o las veces que la empírica es múltiplo de la molecular? Es el peso de la fórmula molecular, que en este caso es 90 gramos mol, entre el peso de la empírica, 30 gramos mol. ¿Cuánto da esto? 3. 3 exacto. 3.003. 3.003. ¿Hay algún cuestionamiento, duda de alguien que eso sea 3? ¿Hay alguien que duda que sea 3 exacto o piensa que es 3.1 o algo? No. No hay duda. De acuerdo. Ahora, ustedes saben que los subíndices los pueden ajustar. Pero, ¿qué sucedería si cuando yo haga el factor N de cualquier otro ejercicio me diera que la relación es 1.6? ¿Qué me indicaría eso? Ustedes sacaron su empírica, sacaron la masa y ahora están dividiendo el dato que yo les di de masa molecular entre la masa empírica y les da 1.6. ¿Qué nos indicaría eso? ¿O qué podemos pensar? ¿Qué pensarían ustedes en examen? Que la empírica sería igual que la molecular. No, me dio 1.6. Cuando eso es cierto, le va a dar que cuando la empírica es igual a la molecular, el cociente le va a dar 1. ¿De acuerdo? Cuando la empírica es igual a la molecular, me va a dar cociente 1. Pero en este caso, visualicen esta situación. Yo dividí la molecular entre la empírica y me dio 1.6. ¿Qué les vendría a la mente? Multiplicamos el factor para conseguir un número entero. No, el factor no se multiplica. Se redondearía 2. ¿Mande? Se redondearía 2. Tampoco, no se redondea. Porque recuerden, de punto 2 les dije hasta punto 8 que tienen que hacer. Encontrar un factor. Encontrar un factor, pero para n es prohibido el factor. ¿Qué les indicaría ese 1.6? Que algún cálculo está mal. Correcto. Que algo en la empírica de ustedes está malo. O que el ejercicio tal vez tiene algo malo. También puede ser culpa mía. Pero significa que hay algo malo. Entonces ustedes tendrían que ir a revisar su empírica, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ajustar subíndices, pero el valor n no, ¿de acuerdo? Pero tampoco seamos tan legalistas.
Si un n me da 1.968, ¿qué es eso? Ahí hay cuestionamiento, hay duda. Si un n me da 1.968, busca un factor, ¿o qué es eso? Ese es 2. Ese es 2. Ahí no hay duda. Si algo me da 2.06, ¿qué es eso? Porque siempre va a haber números ahí raros, pero por las cifras significativas, eso es 2. Pero ya 1.6, ahí hay que irme para atrás para buscar algo. De acuerdo, en la siguiente clase de mañana vamos a ver el análisis de combustión de cómo determino esos datos que hemos estado usando, ¿de acuerdo? Y mañana creo que vamos a tener maratónica. Vamos a vernos de 7 de la noche a 9. Ustedes ingresen normalmente para aquellos que por alguna razón tienen clases ahora, ingresan cuando se desocupen, ¿de acuerdo? Entonces, clase normal y maratónica para que miremos combustión de un solo, para que ya comencemos a hacer más ejercicios de las otras unidades, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Bueno, pregunto primero. ¿Quién tiene peros o problemas de 7 a 9? De los presentes, claro. Nadie. Sin pena. Bueno, si alguien llega a tener problemas porque tiene algún compromiso, porque tiene clases, entra cuando pueda. No hay problema. Yo tomo asistencia de rutina, por rutina, pero esta no se cuenta a la hora de valorar las inasistencias. Solo se cuentan las faltas en la hora clase reglamentada, ¿de acuerdo? Sin más que decir, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Feliz tarde a todos.